Soy Sabrina Ward, tengo 29 años. Llegué a la fiesta de cumpleaños de mi madre con esperanza. Esperanza de calor, quizás incluso una oportunidad de sanar por fin las heridas que habían marcado a nuestra familia durante años. Pero en lugar de amabilidad, recibí algo mucho peor que una bofetada. Llegó en forma de palabras cortantes y hirientes destinadas a destrozarme. Mi padre alzó la voz, fría como el hielo y cargada de firmeza, resonando por la sala llena. No te quiero ni a ti ni a ese niño no deseado en esta familia. Estás muerto para mí y fuera del testamento. La habitación se congeló. El silencio llenó el aire mientras todas las miradas se volvían hacia mí. No lloré, no grité, simplemente miré hacia atrás, con el corazón latiendo como un tambor, y tomé una decisión. Sin decir palabra, dejé mi regalo sobre la mesa y salí de la fiesta. Una hora después, mi teléfono se llenó de llamadas. Las mismas personas que me habían dejado de lado ahora parecían frenéticas, con voz temblorosa, suplicándome que volviera. Pero no lo hice. Respondí solo una vez, y con 2 simples palabras, terminé. Demasiado tarde. En ese momento me di cuenta de algo importante. Ya no era la débil, ya no era la hija que creían poder doblegar. Alejarme no era una derrota. Era libertad. Era finalmente elegirme a mí misma por encima de su crueldad. Si tu propia familia te rechazara delante de todos, ¿qué harías? Comparte tu opinión en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Hace 2 años mi vida en Salt Lake City parecía prometedora. Tenía 27 años y prosperaba como organizadora de eventos, organizando bodas y fiestas con un don para convertir el caos en elegancia. Mis días estaban llenos de llamadas a proveedores, visitas a locales y reuniones con clientes, pero me encantaba la adrenalina. Una tarde de primavera, en una recaudación de fondos que organicé para un banco de alimentos local, conocí a Ethan. Era un chef independiente que servía hamburguesas gourmet con una seguridad discreta que me llamó la atención. Conectamos por nuestra pasión compartida por el jazz nocturno y los juegos de palabras, intercambiando anécdotas hasta que terminó el evento. Al final de la noche, había garabateado su número en una servilleta y supe que esto era diferente. Ethan no era como los hombres refinados que mis padres, Jeffrey, un abogado jubilado, y Susan, que dirigía una pequeña inmobiliaria, querían para mí. Tenían expectativas claras, un marido con una oficina en la esquina, no un chef que se apresuraba a conseguir trabajo. Nunca lo dijeron abiertamente, pero sus sonrisas forzadas y preguntas directas sobre las perspectivas profesionales de Ethan lo decían todo. Mi hermana pequeña, Lindsay, no era mucho mejor. A los 24 años, buscaba una carrera como diseñadora de interiores independiente, pero por alguna razón pensaba que el camino de Ethan era inestable. Su juicio me dolió, pero lo ignoré. Ethan me hacía reír y me enraizaba como ellos nunca podrían. Lo que me mantuvo firme fue el recuerdo de mi abuelo. Falleció cuando yo tenía 16 años, pero sus lecciones quedaron grabadas en mi memoria. Era un hombre hecho a sí mismo que empezó como carpintero antes de fundar una pequeña empresa de construcción. Me sentaba en sus rodillas y me contaba historias de coraje e independencia, diciendo: «Sabrina, nunca dejes que nadie defina tu valor». Un verano, cuando tenía 12 años, construimos juntos una pajarera en el taller de su patio trasero. Mientras lijábamos la madera, me insinuó que me haría un gran regalo cuando formara mi propia familia. «Estará ahí cuando más lo necesites», dijo con los ojos brillantes. No lo presioné, pensando que era solo otra de sus crípticas promesas. Pero sus palabras se quedaron como un ancla silenciosa en mi corazón. Mis padres, sin embargo, interpretaron mis decisiones como una rebelión. Cuando llevé a Ethan a una cena familiar 6 meses después de conocernos, el ambiente estaba cargado de tensión. Mi padre lo interrogó sobre sus ingresos, sus planes, su falta de estabilidad. Mi madre intervino, sugiriendo que conociera al hijo de su amiga, un contable prometedor.
Lindsay sonrió con sorna, murmurando que los chefs nunca triunfan. Ethan se mantuvo educado, apretándome la mano por debajo de la mesa, pero pude ver el dolor en sus ojos. Lo defendí diciendo que estaba construyendo algo real, igual que yo. Mi padre se burló. ¿En serio? Estás desperdiciando tu futuro. Esa noche, despierta, recordé las palabras de mi abuelo. Él siempre había creído en mí, a diferencia de la constante necesidad de control de mi familia. Su charla sobre un gran regalo ahora me parecía más significativa, como una pieza de rompecabezas que aún no podía ubicar. No sabía qué era, pero en el fondo presentía que mis padres me ocultaban algo. Ethan, ajeno a sus planes, se convirtió en mi refugio. Pasábamos las tardes cocinando juntos, soñando con una vida libre de sus juicios. Durante el año siguiente, su desaprobación se agudizó. Mi madre decía que Ethan era una fase, animándome a aspirar a más. Lindsay me enviaba artículos sobre carreras profesionales fiables, insinuando que Ethan no era suficiente. Mi padre incluso me sugirió que volviera a casa para replantearme mis prioridades. Sus palabras reflejaban lo contrario de la sabiduría de mi abuelo. Él me había enseñado a forjar mi propio camino, a valorar el corazón por encima del estatus. Me aferré a eso incluso mientras su presión aumentaba. Ethan y yo llevábamos un año juntos, y su desaprobación hacia su carrera de chef independiente se había agudizado. Mis padres nunca perdían la oportunidad de criticar. En una barbacoa familiar, mi padre acorraló a Ethan, con tono mordaz, todavía buscando trabajo en catering. «Necesitas un plan de verdad», añadió mi madre. «Sabrina se merece a alguien con ambición». Lindsay sonrió con suficiencia, susurrándome. «Es divertido, pero no es un hombre de dinero». Le respondí. Ethan se está construyendo una vida que amamos. Sus miradas de disgusto me indicaron que no les importaba. Una noche de octubre, Ethan cambió mi mundo. En su acogedor apartamento, mientras cenábamos su rezado estrella, se arrodilló, sosteniendo un anillo de plata que había guardado durante meses. «Sabrina, lo eres todo para mí», dijo con los ojos brillantes. «¿Quieres casarte conmigo?» Asentí, con lágrimas en los ojos, y pasamos la noche planeando una boda sencilla, soñando con un futuro sin sus expectativas. Pero compartir la noticia con mi familia era un obstáculo que me daba miedo. Los invité a cenar a nuestro restaurante italiano favorito, con la esperanza de que se acostumbraran. Cuando les enseñé el anillo, el rostro de mi madre se agrió. «Esto es una imprudencia, Sabrina», espetó. «No puede mantener a una familia». Mi padre se inclinó con voz fría. «Estás desperdiciando tu potencial en un soñador». Lindsay se burló. «Estás eligiendo a un don nadie por encima de la estabilidad». Apreté la mano de Ethan con voz firme. «Lo elijo porque es real». Su silencio dolió más que sus palabras. Sus ataques no cesaron. Mi madre me envió currículums de mejores médicos ejecutivos. Mi padre me llamó para advertirme que me arrepentiría de atarme a un fracaso. Lindsay envió mensajes de texto con comentarios sarcásticos sobre los ingresos inestables de Ethan. Me aferré a las lecciones de independencia de mi abuelo, pero su juicio implacable me sacudió, haciéndome dudar de si podría hacerles frente para siempre. Entonces, una mañana tranquila lo cambió todo. Una prueba de embarazo mostró 2 líneas. Se lo conté a Ethan primero, y su alegría fue electrizante, abrazándome con un futuro que construiríamos juntos. Decidimos mantenerlo en privado por ahora, saboreando el secreto mientras planeábamos nuestros próximos pasos. Esperaba que esta fuera la noticia que acortara la distancia con mi familia, pero aún no estaba lista para decírselo. No después de su veneno. Días después, un encuentro casual me cambió el mundo. Me encontré con el señor Harold Grayson, el abogado de mi abuelo, en un café del centro. Siempre había sido amable, pero hoy su mirada reflejaba preocupación. «Sabrina», dijo con cautela, «tu abuelo te dejó un fideicomiso para cuando formes una familia.
Tus padres lo controlan, pero no han sido honestos. Mi corazón latía con fuerza. El gran regalo que mencionó cuando tenía 12 años no era solo una historia. ¿Por qué contármelo ahora?, pregunté. Frunció el ceño. He visto cómo te tratan. Mereces saberlo. Salí del café, con la mente acelerada. Tanteé el terreno con mi madre, preguntándole si sabía de alguna herencia. Ella desvió el tema, diciendo: No persigas viejos sueños. Mi padre era Kurt. Céntrate en tu vida, no en fantasías. La risita nerviosa de Lindsay cuando le pregunté confirmó mis sospechas. Escondían algo. Un fideicomiso, una fortuna, tal vez mi futuro. Aún no tenía pruebas, pero las piezas estaban encajando. Ya no luchaba solo por Ethan o nuestros sueños. Luchaba por lo que era mío. Esa mañana, la verdad sobre el legado de mi abuelo lo cambió todo. Me senté frente al señor Grayson en su austera oficina de Salt Lake City. El peso de sus palabras me azotaba el pecho. Tu abuelo te dejó un fideicomiso de $1 millón, dijo. Su tono era serio pero firme. Se activa cuando tienes un hijo, pero tus padres lo han controlado desde su muerte. Me quedé sin aliento al recordar su gran regalo de la infancia, que no era una fantasía infantil, sino una verdad oculta. ¿Por qué? Dímelo ahora, pregunté con voz temblorosa. El señor Grayson se inclinó hacia adelante, con una mirada amable pero firme. Estás formando una familia, Sabrina. Tienes derecho a saber lo que te han ocultado. Salí de su despacho, con la mente llena de traición, ira y una férrea determinación de enfrentarme a mis padres esta noche en la fiesta de cumpleaños de mi madre. Toda la tarde, luché con mis emociones. El secreto de mi embarazo, compartido solo con Ethan, parecía una frágil esperanza ante su implacable desaprobación de nuestro compromiso. Quería creer que anunciar nuestro hijo podría ablandar sus corazones, salvar la brecha que nos separaba. Pero la revelación del señor Grayson había cambiado algo más profundo. Mis padres no solo rechazaban a Ethan, custodiaban una fortuna destinada a que yo controlara mi futuro. En mi apartamento preparé un pequeño regalo, un paquete cuidadosamente envuelto que contenía mi rebeldía. No sabía si tendría la fuerza para dejarlo, pero lo sentí como un paso hacia la recuperación de mi vida. Al caer la noche, Ethan y yo llegamos a la espaciosa casa de mis padres. El patio trasero brillaba con luces de colores que colgaban sobre los imponentes pinos. Las mesas, cubiertas con manteles blancos, crujían bajo bandejas de plata con dosel y copas de champán. El aire vibraba con la charla de los invitados, con trajes a medida y vestidos resplandecientes. Mi madre estaba en el centro, radiante con un vestido azul oscuro, y su sonrisa era una máscara refinada mientras aceptaba los cumplidos. Mi padre se quedó cerca. Su imponente presencia atraía miradas, su mirada se agudizó al posarse en mí. Lindsay se abrió paso entre la multitud, con una risa alegre, pero una mirada fría al mirar a Ethan. Su mano y la mía eran mi ancla. Su silenciosa fuerza calmaba mi pulso acelerado. La fiesta vibraba, pero la tensión se arremolinaba en mi interior. Esperé el momento oportuno, mis dedos rozando el peso del regalo en mi bolso, un recordatorio de la línea que estaba a punto de trazar. Durante una pausa, mientras la banda hacía una pausa y las copas se calmaban, subí a una plataforma baja, levantando mi flauta. «Tengo un anuncio», dije con voz clara. A pesar del nudo en la garganta, Ethan y yo estamos esperando un bebé. Sus palabras llevaron mi esperanza, frágil pero desafiante, a la noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de mi madre le heló los ojos, abriéndose de par en par por la sorpresa y luego estrechándose con una fría desaprobación. La copa de Lindsay se detuvo en el aire. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio mientras murmuraba algo a un invitado. Mi padre adelantó su rostro, una tormenta de rabia. «Un niño con ese hombre», rugió, su voz atravesando la multitud.
Ya no eres mi hija. Estás fuera de esta familia y del testamento. Jadeos estallaron, susurros ondeando como fuego de pólvora. El agarre de Ethan le tensó la mandíbula, pero me mantuve firme. Sus palabras eran una cuchilla que había sentido antes, pero me negué a dejar que me quebrara. Su rechazo no era nuevo, pero su cruda crueldad frente a todos dejó al descubierto su necesidad de control. El fideicomiso, sus mentiras, su poder sobre mi futuro. Todo encajó. Las lecciones de fortaleza de mi abuelo me invadieron, ahogando su veneno. No solo luchaba por Ethan o nuestro hijo, luchaba por mi propio legado. Mi mano encontró el regalo en mi bolso, una cajita de terciopelo envuelta con un propósito. Lo había preparado esa misma tarde, impulsada por años de engaños, una declaración silenciosa. No estaba lista para expresarlo en voz alta, pero no pude contenerme. Me acerqué a la mesa de regalos. La multitud se abrió como un mar, con los ojos cargados de curiosidad y juicio. La mirada de mi padre me quemó, pero la sostuve sin pestañear. Dejé la caja en el suelo. Su suave golpe sordo, más fuerte que la música en mis oídos. «Feliz cumpleaños, madre», dije con voz firme, con un filo de acero. Esas palabras fueron para mí una ruptura de su dominio. Me giré, tomé a Ethan del brazo y salí del abismo nocturno, penetrante en mi piel. Cada paso alimentaba mi determinación, un fuego encendido por su traición y la verdad de mi abuelo. Al llegar al coche, las luces de la fiesta se apagaron tras nosotros y el murmullo de voces se reanudó como si nada hubiera cambiado. Pero yo sí. El regalo no era solo un gesto, era mi promesa a mí misma y a mi hijo nonato. No sabía cómo reaccionarían al abrirla, pero sabía que estaba lista para lo que viniera después. Condujimos en la oscuridad, con el corazón firme y la fuerza que apenas había empezado a acumular. Una hora después de irme, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó con llamadas perdidas y mensajes, y el nombre de mi padre aparecía repetidamente. Los ignoré. Mis dedos temblaban mientras me aferraba al volante. El peso de la caja de terciopelo que había dejado atrás persistía en mi mente. Ethan extendió la mano, firme sobre la mía. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo en voz baja. Pero la tormenta apenas comenzaba. En casa de mis padres, la fiesta se había desmoronado. Una vecina, la señora Carter, me contó más tarde que había visto a mis padres correr a la mesa de regalos después de que saliera. Sus rostros estaban pálidos al abrir la pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de la herencia de mi abuelo, cuyo oro brillaba bajo las luces de colores, y una carta doblada escrita a mano por mí. La nota era breve, pero concisa. «Celo del fondo fiduciario de $1.000.000 y los 500,000 que ya te has llevado». Les temblaban las manos al leerla. El parloteo de la multitud se fue apagando a medida que el pánico se hacía imposible de ocultar. La señora Carter oyó a mi madre jadear. «¿Cómo lo sabe?», mientras mi padre murmuraba: «Esto no puede salir a la luz». Sus llamadas eran rápidas y frenéticas. Mi teléfono vibraba con la voz de mi padre, cuyo tono pasaba de la ira a la desesperación. «Sabrina, tenemos que hablar», suplicó en un mensaje de voz. «Es un malentendido». El mensaje de mi madre fue más suave, casi lloroso. «Por favor, vuelve. Podemos arreglar esto». Me quedé mirando la pantalla, sus palabras vacías tras años de control y mentiras. Escribí una sola respuesta a ambos. Demasiado tarde. Entonces silencié el teléfono, mi determinación se endureció. Ethan me observaba con ojos orgullosos pero preocupados. «Atacarán», me advirtió. Asentí, sabiendo que tenía razón. A la mañana siguiente, la reacción me golpeó. Mi mejor amiga Kristen me llamó al amanecer con voz urgente. «Sabrina, tienes que ver esto», dijo, enviando capturas de pantalla de un grupo comunitario local en redes sociales. Mis padres habían publicado un mensaje mordaz que me describía como una hija codiciosa y desagradecida que los había traicionado por dinero.
Sabrina exigió el fideicomiso de su abuelo, dándole la espalda a su familia, decía. Mi madre añadió un comentario. Siempre ha sido egoísta, priorizando la riqueza sobre la lealtad. Lindsay intervino, llamándome una desgracia por habernos abandonado. Las publicaciones se extendieron como la pólvora. Vecinos y desconocidos se sumaron con sus propios juicios. ¿Cómo pudo hacerles esto a sus padres? Uno escribió, niña con derecho. Otro se burló. Revisé la crítica con una opresión en el pecho. La voz de Kristen interrumpió mi confusión. Mienten para salvar las apariencias, dijo. Todos en la fiesta vieron el arrebato de tu padre. Saben que él te repudió primero. Al parecer, la señora Carter había corrido la voz, susurrando a los vecinos sobre el pánico de mis padres al abrir el regalo. Otro invitado, el señor Thompson, le dijo a Kristen que había visto a mi padre guardarse la carta en el bolsillo, rojo de furia. La verdad se filtraba a cuentagotas, pero el ataque en línea era como una herida nueva. Quería contraatacar para exponer el robo de la mitad del fondo fiduciario, pero Ethan me pidió cautela. «Están cavando su propia tumba», dijo, acercándome. «Que la verdad haga el trabajo». Kristen asintió, prometiendo estar al tanto de los chismes y animar a nuestros amigos. Ya les había escrito a algunos vecinos, recordándoles el historial de control de mis padres, cómo me presionaron para que me casara con alguien digno de su estatus, cómo habían desestimado los sueños de Ethan. Sus palabras cobraban fuerza, una pequeña contracorriente a sus mentiras. Al anochecer, la tormenta en línea había crecido. Mis padres redoblaron la apuesta, publicando de nuevo sobre mi deslealtad y afirmando que me había inventado la historia del fondo fiduciario para desprestigiarlos. La ironía me quemó. Ellos fueron quienes ocultaron el legado de mi abuelo, desviando $500,000 para su propio beneficio. Pensé en la advertencia del Sr. Grayson sobre su control, y la contundente acusación de mi carta fue como la primera grieta en su fachada. No me arrepentí de haberla dejado, pero no esperaba esta brutal represalia. Sentada en nuestro sofá, sentí cómo el peso de su traición se acentuaba, pero con Ethan a mi lado y el apoyo incondicional de Kristen, no estaba sola. Los rumores de los vecinos, los testigos de la fiesta, la verdad de esa carta, todo se acercaba a algo que aún no podía ver. Yo no era la hija codiciosa que pintaban. Luchaba por mi hija, mi futuro y el legado que intentaban robarme. Al dejar el teléfono, una nueva fuerza se apoderó de mí, lista para lo que fuera. 6 meses después, mi vida había tomado una nueva forma. Ava, nuestra hija, llegó al mundo una fresca mañana de marzo. Sus pequeños llantos llenaron nuestro pequeño apartamento en Salt Lake City con una alegría que nunca había conocido. Ethan estaba a mi lado, con los ojos brillantes de orgullo mientras sostenía sus promesas susurrantes de un futuro que construiríamos juntos, el dolor de la traición de mi familia. Jeffrey, Susan y Lindsay aún tenían una cicatriz fresca en sus brutales ataques en redes sociales, pero en el rostro de Ava vi una razón para seguir luchando, no solo por nosotros, sino por el legado que habían intentado robar. La familia de Ethan se convirtió en nuestro punto de apoyo. Su madre, Diane, llegaba con guisos caseros. Sus cálidos abrazos eran un bálsamo contra la frialdad de mis padres. Su padre, Robert, pasaba los fines de semana arreglando nuestros muebles chirriantes. Su silenciosa fortaleza, un recordatorio de lo que podía ser una familia. Daniel, el hermano menor de Ethan, nos hacía reír, jugando al escondite con Ava y bromeando con nosotros sobre el desorden de nuestra habitación infantil. Su apoyo nos envolvió en una seguridad que no había sentido desde la época de mi abuelo, lo que me dio el coraje para afrontar la batalla que se avecinaba. Contraté a una abogada, la señora Barbara Clean, una mujer perspicaz con reputación de aceptar casos difíciles. Kristen la había recomendado, elogiando su tenacidad tras verla ganar una disputa para un amigo en común. En su elegante oficina del centro, Barbara me explicó la verdad sobre el fondo fiduciario. «Tus padres retiraron $500,000»,
dijo, deslizando documentos por su escritorio. El fondo original de $1,000,000 estaba destinado a ti al tener un hijo, pero desviaron la mitad, reclamando comisiones de administración. Es ilegal. Se me revolvió el estómago, su avaricia al descubierto. La voz de Barbara era firme. Podemos demandar para recuperarlo, Sabrina. Es tu derecho. La decisión no fue fácil. Demandar a mis padres significaba llevar la fealdad de nuestra familia a los tribunales, exponiendo sus mentiras al mundo. Pero el fideicomiso era el futuro de Ava, el regalo de mi abuelo, y no podía permitir que siguieran robando. Kristen, mi apoyo incondicional, se sentó conmigo a tomar un café, animándome a seguir adelante. Ya te han desprestigiado en línea, dijo con la mirada feroz. Esta es tu oportunidad de aclarar las cosas. Ethan asintió, abrazando a Ava. Estamos contigo pase lo que pase, dijo. Su fe me fortaleció, impulsándome a tomar una decisión que sabía que debía tomar. Una semana después, Jeffrey me contactó, no directamente, sino a través de Barbara. Llamó a su oficina, con la voz llena de indignación, alegando que yo era codicioso por perseguir el fideicomiso. Sabrina está destrozando a esta familia por dinero, se lo contó, acusándome de ingratitud y traición. Barbara lo silenció con un tono gélido. Su hija está defendiendo el futuro de su hijo, dijo. Usted infringió la ley, señor Allen. No se trata de avaricia, se trata de justicia. Cuando me contó la conversación, sentí una oleada de gratitud. Barbara no era solo mi abogada. Ella era mi escudo, desbaratando sus manipulaciones con una claridad que me había costado encontrar. Los ataques en línea no cesaban. Mis padres y Lindsay seguían publicando sus palabras venenosas, pintándome como una hija egoísta que había inventado mentiras para ganar dinero. Los vecinos que presenciaron la fiesta, la señora Carter y el señor Thompson, empezaron a contraatacar, compartiendo la verdad sobre el arrebato de mi padre y la revelación de las cartas. Pero el daño ya estaba hecho. Mi nombre estaba enredado en sus mentiras, y sabía que una demanda armaría aún más revuelo. Aún así, no podía dar marcha atrás. Ava se merecía algo mejor, y yo también. Una noche, mientras Ava dormía y Ethan trabajaba en una nueva receta en la cocina, me senté con los documentos de Barbara, con las cifras a la vista. $500,000 robados de la mitad de lo que mi abuelo tenía destinado para mi familia. Pensé en sus historias, en su convicción de mantenerse firme frente a quienes te arrebatarían lo que es tuyo. La demanda no era solo por dinero, se trataba de recuperar mi voz, mi dignidad tras años bajo su control. Firmé los papeles con mano firme y llamé a Barbara a la mañana siguiente. «Preséntalo», dije con voz firme. «Estoy listo». Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. El negocio de catering de Ethan crecía, el apoyo incondicional de Diane y Robert, y las visitas divertidas de Daniel nos mantenían con los pies en la tierra. Kristen nos informaba a diario sobre los cambios de opinión de la comunidad, un recordatorio de que la verdad se estaba imponiendo poco a poco. La demanda se perfilaba como un paso intimidante hacia una pelea que no quería, pero que no podía evitar. Mientras abrazaba a Ava, su pequeña mano se cernía sobre mi dedo. Sentí que se encendía una llama. Esto era por ella, por nosotros, por el legado que mis padres creían poder enterrar. 9 meses después de la fiesta, me enfrenté a mis padres en el tribunal. El tribunal de Salt Lake City estaba frío. Su madera pulida y su aire severo contrastaban marcadamente con el caos del cumpleaños de mi madre. Me senté junto a Barbara, cuya serena presencia me afianzaba mientras observaba a Jeffrey y Susan al otro lado de la sala. Sus rostros eran ojos desorbitados que evitaban los míos, muy distintos de las imponentes figuras que me habían repudiado. Lindsay estaba sentada detrás de ellos, con una expresión indescifrable. Ethan me apretó la mano por debajo de la mesa. Su constante calor me recordó por qué estaba allí, por Ava, por nuestro futuro, por la verdad. Barbara había construido un caso irrefutable,
Presentó pruebas del fondo fiduciario, $1,000,000 destinado a mí cuando tuviera un hijo, y los $500,000 que mis padres habían desviado. Registros bancarios, correos electrónicos y el testimonio del señor Grayson pusieron al descubierto el robo. Cada documento era un clavo en su defensa. La jueza, una mujer severa de mirada penetrante, escuchó a Barbara detallar sus honorarios de gestión, una excusa endeble para la avaricia. Los abogados de mis padres tartamudearon, ofreciendo negaciones débiles, pero la verdad era innegable. Cuando cayó el gavel, el fallo fue claro. Jeffrey y Susan debían devolver los $500,000 robados, más los honorarios legales, un golpe financiero devastador. La victoria judicial fue solo la mitad de la historia. Barbara había descubierto sus publicaciones en redes sociales, mentiras despiadadas, llamándome codiciosa y desagradecida, y las presentó como prueba de difamación. El juez accedió y ordenó que las publicaciones se hicieran públicas para demostrar su malicia. En cuestión de días, la noticia se extendió por la unida comunidad de Salt Lake City. Vecinos como la señora Carter y el señor Thompson, que habían presenciado la fiesta, compartieron las conclusiones del tribunal, y sus susurros se convirtieron en un coro. La reputación de mis padres, antes pulida por la riqueza y el estatus, se desmoronó. Las invitaciones a las fiestas desaparecieron y sus puestos en juntas de beneficencia desaparecieron. Los contactos comerciales de Jeffrey se distanciaron y el círculo social de Susan se redujo a un puñado de fieles. Las consecuencias fueron duras para ellos. Kristen, siempre atenta, me envió capturas de pantalla de foros locales donde antiguos amigos llamaban hipócritas a mis padres, cuyas mentiras quedaron expuestas por el fallo judicial. Se comportaron con superioridad, pero le robaron a su propia hija. Una publicación decía: «Vi la ira de Jeffrey esa noche. Sabrina no se merecía eso. La humillación pública no era mi objetivo, pero lo sentí como justicia, un ajuste de cuentas por el dolor que me habían infligido». Ethan y yo veíamos cómo llegaban las noticias. Ava dormía plácidamente en su cuna, ajena a la tormenta que su existencia había desatado. Entonces llegó la carta de Lindsay. Llegó a nuestro apartamento, con la letra temblorosa en el sobre. «Sabrina», comenzaba, «lo siento por todo. Me equivoqué al unirme a sus ataques. Quiero conocer a Ava para ser su tía». Sus palabras eran suaves, una súplica de perdón, pero sonaban huecas. Recordé sus burlas en la fiesta, sus crueles comentarios en línea, su silencio cuando necesitaba una hermana. Le enseñé la carta a Ethan, quien frunció el ceño. «Solo lamenta haber perdido», dijo. Kristen, tomando un café, fue más directa. Está borrando sus huellas ahora que las han descubierto. Sus palabras resonaron en mi corazón. No estaba lista para perdonar, no después de la traición. Conocí a Lindsay en un café tranquilo, Ava en mis brazos, como un recordatorio de lo que importaba. Parecía más pequeña, su confianza habitual se había esfumado, sus ojos suplicaban al hablar. «No sabía que se habían llevado el dinero», dijo con la voz quebrada. «Por favor, déjame ser parte de tu vida». Respiré hondo, con una determinación inquebrantable. «Elegiste su bando, Lindsay», dije con tono firme pero tranquilo. «No puedes reescribir eso ahora. Ava se merece algo mejor que una familia que nos destruiría». Su rostro se ensombreció, pero no sentí arrepentimiento. No se trataba de venganza, se trataba de proteger a mi hija, mi paz. Al alejarme me sentí más ligera. La demanda me había devuelto lo que era mío, no solo el dinero, sino mi voz, mi fuerza. La caída de mis padres no fue culpa mía. Construyeron su propia ruina con mentiras y avaricia. Los padres de Diane y Robert Ethan nos recibieron con cálidas sonrisas. Daniel jugaba con Ava mientras compartíamos la noticia. Barbara llamó más tarde, confirmando que los fondos se transferirían pronto para asegurar el futuro de Ava. Kristen envió un mensaje de texto. «Lo lograste. Ya no pueden tocarte». Mientras abrazaba a Ava, su risa suave llenaba nuestro hogar. Supe que había tomado la decisión correcta.
El pasado ya había terminado, y mi familia, Ethan, Ava y quienes realmente nos apoyaron eran todo lo que necesitaba. Un año después del juicio, mi vida era todo por lo que había luchado. La casa era lo primero. No era extravagante, pero era nuestra, una casa de ladrillo de 2 pisos en un tranquilo barrio de Salt Lake City. Caminando por las habitaciones vacías con Ethan, imaginé la risa de Ava resonando en el pasillo y la luz del sol derramándose sobre la cocina donde él cocinaría. Firmar esos papeles significaba más que una simple propiedad. Significaba liberarme de las cadenas que mis padres habían intentado imponerme. Ethan volcó toda su energía en un sueño largamente postergado. Con la ayuda de la confianza restaurada, abrió Brooks Table, un restaurante en el centro. Su menú combinaba comodidad y elegancia, y cada plato estaba elaborado con esmero. Lo observé trabajar en la cocina abierta, con el sudor en la frente y la alegría en su sonrisa mientras los críticos elogiaban su visión y los clientes volvían semana tras semana. Lo que Jeffrey una vez descartó como inestabilidad se había convertido en un éxito rotundo. Mi carrera floreció junto con la suya. En la empresa ascendí a gerente senior, encargada de eventos que atrajeron la atención nacional. Mis colegas respetaban mi creatividad y resiliencia no como hija de nadie, sino como Sabrina Allen por derecho propio. Por primera vez me sentí definida no por la sombra de mi familia, sino por los logros que yo misma había forjado. Ava era el centro de atención. Para su primer cumpleaños caminaba por la sala con sus rizos rebotando mientras alcanzaba el caballo mecedor, hecho a mano de Robert, o se reía de los juegos tontos de Daniel. Diane llenó nuestro congelador de guisos y nuestros corazones de cariño. La familia Brooks nos brindó un apoyo que jamás había conocido, demostrando que la verdadera familia se elige con amor, no por sangre. Al otro lado de la ciudad, Jeffrey y Susan se aislaron. El juicio contra ellos persistió. Los círculos sociales que una vez dominaron ya no los recibían. Dejaron de recibir invitaciones. Las juntas de beneficencia siguieron adelante, y los rumores sobre su engaño se extendieron silenciosa pero firmemente. Lindsay se mantuvo cerca de ellos, aunque sus intentos de acercarse a mí parecían más arrepentimiento que arrepentimiento. No respondí. Los límites que había aprendido protegen la paz. Hubo momentos en que dudé si debía perdonar, pero recordaba la crueldad pública, el robo, los años de control. El perdón sin cambio es rendición. Ava merecía algo mejor que crecer bajo el peso de su amargura. En cambio, elegí construir un mundo donde el amor fuera firme y la confianza inquebrantable. Las lecciones fueron claras. El prejuicio envenena. La obsesión de mis padres por la riqueza y el estatus los cegó ante el valor de Ethan y casi me costó una vida de alegría. Las mentiras corroen. El robo del fondo fiduciario no solo me robó económicamente, traicionó el vínculo que mi abuelo esperaba dejar. Sin embargo, la verdad libera. Al mantenerme firme en mis valores, descubrí que la felicidad no se consigue con el apellido, sino viviendo con integridad. Ahora por las noches, Ethan y yo nos sentamos en el porche a ver a Ava perseguir luciérnagas por el jardín. Hablamos del futuro, de nuevas recetas, de nuevos eventos, quizás de un segundo restaurante algún día. A veces me aprieta la mano y susurra, «Lo logramos», y sé que tiene razón. La promesa de mi abuelo nunca fue solo por dinero, fue por fuerza, por no dejar que otros definan mi valor. Veo su lección en cada sonrisa de Ava, en cada plato que Ethan sirve, en cada paso que doy para liberarme del pasado. He aprendido que la felicidad se construye a diario eligiendo la honestidad sobre el engaño, la compasión sobre el juicio y la valentía sobre el silencio. Esa es la vida por la que luché y esa es la vida que protegeré.